26 años. Actualmente me desempeño como servidora pública en el gobierno municipal de León. Tengo alrededor de 3 años y 10 meses más o menos desempeñándome en esta área. Específicamente, yo ingresé al departamento de comunicación, que prácticamente pues es comunicación social y comunicación política. Entonces ahorita me encuentro pues trabajando como promotora también en el Instituto de la Juventud, pero ahora lo que hago es la logística de eventos masivos, atención grupal a personas que están en condiciones de vulnerabilidad para trabajar sus procesos de reinserción social. Yo creo que la parte más importante y el eje fundamental de la comunicación es entender que los procesos de comunicación siempre van a ser distintos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que en este momento yo les puedo compartir para cuando ustedes egresen de la carrera ya será diferente. Sin embargo, es muy, muy importante considerar que esta carrera tiene tantas virtudes, pero también tiene aristas tan distintas que te da herramientas para poder desempeñarte en todos los ámbitos, ¿no? Cuando yo entré a la universidad también tenía esta como necesidad de tener el acercamiento a la parte deportiva. Sin embargo, encontré en la comunicación social un eje importante para poder desarrollarme. Entonces, el primer consejo que yo les daría es tener esta apertura a explorar otras áreas de comunicación que quizá en este momento te puedan parecer aburridas o que quizá en este momento no sean lo más atractivo que pueda tener la licenciatura, pero que sí te puede dar un panorama bien distinto y un aprendizaje que es muchísimo más constante. No porque las otras áreas de la comunicación no lo sean, sino porque a través de este tipo de ejercicios tú puedes ir identificando cuáles son tus talentos. Además, en una cuestión como muy honesta, trabajar para organismos o entes públicos, en la evaluación de políticas públicas, en la creación de programas públicos, en estos programas que te comento que son de reinserción social o que tienen un corte pues más político o más organizacional un poco, pues te va a dar pie a que tu red de gente que conoces o las relaciones públicas que puedas ir haciendo sean muchísimo más fuertes y de mejor calidad. De forma general, yo recién cumplo como 10 años de la primera vez que hice una cobertura. Entonces, el ir brincando de un espacio a otro en una cuestión comunicacional te desestabiliza porque te saca de tu zona de confort. Por ejemplo, hay gente a la que se nos da bien hablar frente a un micrófono, hablar frente a la cámara, pero cuando ese no es tu fuerte, obviamente va a haber otras cosas que te desestabilicen. En mi caso particular, yo creo que la cuestión más difícil a la que me tuve que adaptar fue justamente a la cuestión de la evaluación de la política pública. ¿Por qué? Porque la política no era precisamente algo que a mí me encantara en un primer momento, no era algo que yo entendiera al 100% en un primer momento. Sin embargo, son cosas en las que te tienes que ir adaptando y te tienes que ir capacitando para continuar aprendiendo. También hay otra arista que es bien importante como señalar, y es que existe una diferencia del perfil de comunicación que vas a desarrollar. No es lo mismo hacer comunicación social para una empresa privada que para el sector público. No es lo mismo hacer comunicación política que hacer comunicación social. Entonces, el ir como identificando cada una de las corrientes para tomar las acciones que son necesarias es el reto que yo creo que podemos tener más fresco ahorita, no solamente quienes ya estamos en la industria, sino ustedes que están en formación. ¿Por qué? Porque la diversificación de contenido luego no se hace de la forma correcta. Por ejemplo, estuve también un tiempo considerable, como 4 años, en el manejo de redes sociales y en la gestión de redes sociales. Entonces es todo un reto el poder adaptar los contenidos a cada plataforma según el sector y la segmentación que quieren tener en cada uno de los espacios digitales, ¿no? Entonces el también aprovechar, que aunque no les gusta luego, o hablo como en mi caso, justamente llegué a llevar una materia con su maestro Jaime Miguel, que era de la segmentación de los mercados, el cómo puedes distribuir y con una fórmula segmentar el alcance que vas a tener para identificar el público a través de una etnografía. Que en este caso pues es etnografía porque son públicos digitales, ¿no? Pero ese tipo de herramientas que a lo mejor durante la licenciatura dices, ay, esta fórmula que me están dando hoy, ¿para qué me va a servir? Cuando tengas que hacer un estudio de mercado, cuando tengas que hacer una segmentación, cuando le tengas que dar sentido a tu trabajo. Por ejemplo, yo que represento a un organismo público, necesito que el argumento todo el tiempo sea más sólido a través de datos y a través de información. ¿Por qué? Porque al final, al estar en un área de comunicación, siempre estás expuesto a la contrarréplica y a que por todos lados esté como lloviendo un flujo de información hacia el trabajo que tú estás haciendo. Y
el aprender a no ser, valga la redundancia, tan aprensivo. El hecho de, ok, tú estás al frente ahorita de un equipo, de un espacio, de una institución, tú tienes que dar la cara, sí, pero al final nunca perder como la postura institucional. Ese es como el reto real de la comunicación, porque al ser tú el eje o la persona que está entre el público y la empresa, en mi caso que hago comunicación social entre la ciudadanía y el gobierno, pues obviamente va a haber momentos donde tú estés molesta, estés enojada, ya no quieras como atender a los ciudadanos, a las ciudadanas, pero al final no se trata de ti, se trata de la institución a la que estás representando. Entonces creo que es algo que luego no dimensionamos suficiente cuando estudiamos esta carrera, que el trabajo nunca se acaba, que tu vida personal desaparece en un 80%, porque al final te empiezas a relacionar con gente que está en el mismo entorno y empiezas a tener que formar ese perfil profesional. Al final tu vida se vuelve pública por la empresa, el gobierno, la institución a la que representas. ¿Cómo crees que las redes sociales afecten a esta área de la comunicación social y política hoy en día? Uy, esa es una pregunta muy interesante porque yo siempre he creído que las redes sociales no son un medio de comunicación, son un canal para hacer comunicación. No deberíamos de tomarlos como un referente, sino como una herramienta para poder tener otros elementos que son más cercanos. No sé si sea como por una cuestión generacional o por la forma en la que yo aprendí periodismo, pues, pero sí considero que deberían de ser únicamente un canal. Al final del día, son una parte importante para ejercer la comunicación, sí, pero no son el pilar más básico. La diferencia que tenemos quienes estudiamos esta licenciatura a cualquier persona que pueda tener un smartphone, agarrar y grabar, subir un TikTok que se le haga viral, no es la suerte o la constancia con la que subas contenido, sino la forma en la que estás comunicando. Acá el reto está en estructurar una línea narrativa que tú como comunicólogo, como comunicóloga, tienes que ser capaz de trasladar a distintos entes. Porque te decía, al final, por ejemplo, yo que represento un organismo de gobierno, yo tengo que hablar como si yo fuera el propio gobierno. Entonces, el tema de las redes es que se vuelven un canal importante. ¿Por qué? Primero, porque en su mayoría es gratuito, es prácticamente inmediato. En el momento en el que tú subes una foto, pones un tweet, pones lo que sea, se vuelve público al 100%. Pero al ser tan próximo y al ser tan inmediato y al ser tan rápido, pues pierde mucha de ese sentido o de esa necesidad narrativa que como comunicólogos necesitamos fomentar. Por ejemplo, a mí no me conviene poner un espectacular para promocionar, no sé, alguna actividad para jóvenes o adolescentes, porque quizá los jóvenes o adolescentes no están en ese público cautivo que lo va a ver. Entonces, esa segmentación de mercado que se hace en los medios tradicionales la tenemos que hacer de la misma forma en los medios digitales. Hace rato, unas preguntas nos platicabas sobre cómo al principio estabas pensada adentrarte a un área distinta en la que estás trabajando ahora. Entonces, ¿qué dirías que fue esa cosa que te hizo cambiar en la profesión en la que estás ahorita? Yo pienso que fue el buscar salir de la zona de confort. Sabes, al final creo que este perfil profesional te da una formación integral que te permite, te lo decía, trabajar en cualquier sector, ya sea público o privado, con atención a personas, con atención a pues, lo que sería básicamente recursos humanos, en comunicación de medios masivos, logística de eventos, perfiles tradicionales como tele, radio, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, de forma especial, yo creo que fue el buscar salir de una zona de confort. Cuando yo egreso de la universidad, pues tuve la fortuna de ya que mi primer trabajo fuera el trabajo con el que yo había soñado siempre. Entonces llegó un punto donde sentía que yo ya no estaba creciendo o que ya pues estaba como estancada profesionalmente hablando. Veía lo que hacían mis compañeros de generación, mis compañeras de generación, gente que tenía la misma edad que yo, pero egresaba de otras universidades. Y pues al final te vas dando cuenta de cómo se va moviendo la curva de trabajo. Y dices como, pues quizá esto ya no me llena tanto, necesito como un nuevo reto, necesito un nuevo espacio. Platicando con uno de mis maestros también de la universidad, me di cuenta que pues mi perfil daba como también para explorar otras áreas. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre, es una de mis fortalezas, también lo tengo que reconocer.
Y cuando se dio la oportunidad de entrar a gobierno, justamente fue como con toda esta parte de la atención a prensa, que era una cosa que yo ya venía fortaleciendo, pero que sí te saca 100% de la zona de confort. O sea, yo estaba en la industria privada haciendo algo en una cuestión deportiva y de repente estar en una cuestión política pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el buscar adquirir nuevas herramientas, el buscar siempre aprender cosas distintas y que al final tienes que buscar que lo que tú estés haciendo sea algo que marque diferencia. Hay una frase que a mí me gusta un montón que es de un periodista polaco que se llama Ryszard Stabuczynski y él decía que lo que no se escribe, lo que no se dice, lo que no se comunica no existe. Entonces tienes que empezar a encontrar qué cosas quieres tú comunicar para no ser un comunicólogo más. O sea, ¿qué diferencia quieres marcar tú en la sociedad? ¿A quién le quieres transformar la vida? Porque al final es eso, o sea, nosotros tenemos ese poder de enunciar, de poder compartir cosas que a lo mejor para ti puedan ser muy burdas, pero que para el resto de las personas les pueda representar una oportunidad que les cambie la vida. Al final, estás generando esas oportunidades para que la gente pueda seguir creciendo mientras tú continúas aprendiendo. Y esa es la magia que tiene la comunicación. No se trata nada más de subir TikToks como todo el mundo luego pues dice y hace chistes, o de querer salir en la tele, o de querer salir en la radio. Se trata de qué información le estás dando tú al mundo para que pueda tener herramientas que le permitan transformar o cambiar la realidad en la que vive, siempre buscando la dignidad humana. Mira, al final, en una cuestión del sector privado, el interés fundamental siempre va a ser tener una mejor utilidad, o sea, generar más ventas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos en una cafetería. El perfil de redes de la cafetería tiene que ser siempre generar más ventas. Al final, siempre en la comunicación buscamos el beneficio propio, también esa es una realidad, a través de diferentes posturas, a través de diferentes elementos. Pero yo sí podría atreverme a decir que en la parte privada te puedes exponer un poquito a decir, pues no me importa si Alan hoy se enojó conmigo porque le di un mal servicio, Alan se puede ir a la cafetería de enfrente porque va a llegar otra persona a comprar. El cómo mantienes la fidelidad con la marca, digamos que se vuelve la parte más importante en el sector privado. Y cuando trabajas en el eje público es completamente lo contrario, porque aunque tú tengas la razón, aunque lo que tú le estás comunicando a la gente sea lo que tiene que ser, si la persona que está fungiendo como receptor decide que no le importa, tienes que seguir buscando las estrategias para que lo acepten. Sobre todo porque desde el sector público todos ya tenemos esta noción de que los servidores públicos nunca hacen nada, siempre me tratan muy mal, no sirven para nada, etcétera, etcétera. Entonces, la parte privada tienes esta atracción a gente nueva, el poder llegar a otras esferas, a otros espacios. Y en la parte pública primero tienes que deconstruir esa concepción social que ya tiene el servidor público de que es un flojo, de que es un baquetón, de que no hace nada, y después posicionar los programas o políticas públicas que tú quieras. Al final es una cuestión de credibilidad. El gobierno tiene una credibilidad que es baja, no decir que nula en algunas ocasiones, pero cuando tú eres una marca y vas construyendo esa credibilidad, pues es mucho más sencillo. ¿Y qué pasa? Que tú como comunicólogo funcionas como marca. Entonces tienes que ir aprendiendo a construir esa credibilidad con base en tu ética, en la forma en que te conduces, en las cosas que publicas a través de redes sociales, en el cómo te vistes, en el cómo te desenvuelves en el medio, en cómo vas construyendo tu carrera como profesional. Tu imagen. Entonces, la imagen pública es algo de lo que pocas veces se habla, sobre todo cuando estamos en la universidad creemos que es incluso hasta exagerado el cuidar el contenido que ponemos en nuestras redes, pero ya cuando estás del otro lado te das cuenta que sí es una parte sumamente importante, ¿no? Al final estás construyendo tu credibilidad, al final tú que me estás oyendo estás iniciando a construir tu carrera, entonces no dejes que esa parte se vaya como por una mala decisión, por un mal momento. Bueno, pues esas eran todas las preguntas, ese ya es el fin de la entrevista. Muchísimas gracias por darte tiempo de venir acá con nosotros y darnos la oportunidad de entrevistarte. Y pues eso sería todo, muchas gracias. Gracias.